¿Qué tal estos diálogos fiscales, lo actual y lo relevante del mundo tributario? Y hoy vamos a platicar del régimen simplificado de confianza, de algunos cambios fiscales que se avecinan para 2022 y tenemos un experto que nos va a platicar del tema. Quédese con nosotros. Bien, pues como comentamos en la introducción del programa, hoy vamos a hablar de los cambios fiscales que se avecinan. Particularmente vamos a referirnos al famoso régimen simplificado de confianza, del cual se ha hablado tanto para personas físicas como para personas morales. Y bueno, pues un experto, alguien que siempre está a la vanguardia de este tipo de temas, el maestro Sergio Sánchez Cabrera, ya futuro doctor, también muy próximo a obtener el grado. Sergio, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, doctor Jaime. Gusto en saludarte. Gracias a tu público que nos acompaña esta noche. Gracias. Oye, pues hay cambios a las distintas disposiciones fiscales, pero particularmente llama la atención estos cambios que vienen en la ley del impuesto sobre la renta, que particularmente absorben las actividades de distintos regímenes para llevarlos a uno solo, que se estima será mucho más sencillo, que incluso podemos afirmar es más económico, pero tiene por ahí sus condicionantes. Y estamos hablando del famoso régimen simplificado de confianza, que me gustaría nos platicaras, porque bueno, ya estamos próximos a la aprobación de esta iniciativa de reformas que se convertirá en ley y que entrará en vigor y todavía nos da tiempo para hacer algunos ajustes, algunas adecuaciones. Entonces es muy valioso que conozcamos de qué se tratan estos cambios. Si nos platicas, por favor. Claro, Jaime. Mira, en realidad este tema de las reformas ha sido muy discutido desde antes que se ingresara inclusive a la Cámara de Diputados, y aún en la misma, a falta de discusión, pues sabemos que en Fast Track se aprobó el paquete económico y también que incluía la ley de ingresos y que incluye también la reforma fiscal para 2022, y que esta reforma para 2022 pues trae cambios importantes en algunos artículos de la ley del impuesto sobre la renta, el Código Fiscal de la Federación, el impuesto especial sobre producción y servicios y desde luego la ley de ingresos. Hay algunos aspectos que vale mucho la pena mencionar, no solamente respecto a este nuevo régimen de confianza, sino también en algunos otros artículos que fueron modificados de las mismas leyes que acabo de mencionar y que van a formar parte de nuestra vida para el próximo año. Y siendo así, yo creo que como contribuyentes, como empresarios, debemos tomar las medidas convenientes para llevar a cabo, pues llamémosle las planeaciones fiscales correspondientes y de esta manera cumplir con nuestros impuestos, porque hoy, más que nunca, es muy importante hacerlo, aunque la jefa del SAT mencionaba en una de sus declaraciones que pareciera terrorismo fiscal el mencionarle a los contribuyentes que cumplieran con sus impuestos. Desde luego no es terrorismo fiscal el que cumplamos. El no cumplir con los impuestos sí es un terrorismo, porque se desatan los demonios, digámoslo así, en el sentido de ser molestados por la autoridad y pues si no se trata de recaudar por medio de contribuciones, se prevé que con la cantidad de multas que se vayan a recaudar, pues se puedan obtener muy buenos ingresos por parte del gobierno, la federación. Bueno, para tomar ese tema del régimen de confianza, Jaime, pues sabemos que el régimen de incorporación fiscal se propone se vaya desapareciendo de forma gradual, y esto quiere decir que para los contribuyentes que actualmente se encuentran en el régimen de incorporación fiscal, pueden optar por permanecer en el mismo, o los que antes del 31 de agosto de este año se hayan registrado en este régimen de incorporación fiscal, podrán continuar con los beneficios de este régimen hasta los 10 años que se prevé en el mismo, obteniendo el beneficio de la reducción
del impuesto sobre la renta de forma gradual y hasta 10 años. Asimismo, también este beneficio de seguir con este régimen de incorporación fiscal, pues previene que algunas personas puedan llevar a cabo ciertos análisis, estudios de conveniencia y factibilidad económica respecto a sus actividades económicas y puedan migrar al nuevo régimen simplificado de confianza o RECICO, que se ha dejado también llamar. Siendo así, pues tenemos también la alternativa como personas físicas de poder buscar la manera de migrar a este régimen simplificado de confianza si tenemos el régimen de actividad empresarial o profesional o arrendamiento. Para el régimen de arrendamiento significa pues algo muy importante que se debe considerar, puesto que hay muchos arrendadores que, como tú sabes y lo sabe el mismo público, pues no llevan a cabo la actividad de una manera formal, fiscalmente hablando, como debe ser, y se dejan llevar por estrategias o simulaciones mal llamadas en cuanto a arrendar inmuebles sin pagar impuestos, sin tener el régimen fiscal correspondiente, que es el de arrendamiento, y con las llamadas pólizas jurídicas se atreven a rentar un inmueble exponiéndose a que en el momento en el que tengan algún problema con sus arrendatarios, pues no los puedan sacar debido a la falta de comprobación precisamente de ese acto del arrendamiento. Cuando el juez les pida el recibo de arrendamiento correspondiente, pues no lo van a tener, están cayendo en un tema de defraudación fiscal y en consecuencia no van a poder sacar a los arrendatarios de ese inmueble y se va a volver un problema más caro que el haber recibido rentas durante un periodo determinado sin haber pagado el impuesto correspondiente. Así que este es un beneficio, desde mi punto de vista, para los arrendadores por las tasas que se manejan. Vamos a omitir el hablar de la facilidad de la deducción llamada ciega para poder deducir del total de la base del impuesto el 35% y podamos calcular a partir de el impuesto para el concepto de arrendamiento. Ahora la tasa va a ser directa del 1 al 2.5% y como repito, va a ser un beneficio para los arrendadores cuando logren migrar de un régimen a otro o simplemente acogerse al régimen simplificado de confianza. De tal manera, pues también... Me llama la atención una parte, Sergio, que mencionas, que hay un carácter opcional de este nuevo régimen, y me gustaría por eso que nos platicaras, porque hablabas tú de planeación, hablabas de buscar las mejores alternativas para el contribuyente, que desde luego que está permitido. Me gustaría que nos hablaras de ello. Vamos a hacer un corte y regresamos para seguir platicando este régimen simplificado de confianza de las personas físicas y a ver qué tanto podemos platicar después de las personas morales. No se vaya, estamos en Diálogos Fiscales. Claro que sí. Vivimos en un mundo dominado por las tecnologías de la información y la comunicación. Los medios de comunicación mejoran el alcance y el impacto de nuestros productos y servicios. Incrementa tus clientes y gana posicionamiento en tu marca. Anúnciate en IDC y sé parte de los cambios que marcarán diferencias en los medios digitales 2021. Si estás interesado, mándanos el siguiente código para hacer válida la promoción especial que IDC tiene para ti en conmemoración de sus 35 años. Bien, pues regresamos, estamos platicando con el maestro Sergio Sánchez y nos está platicando de este nuevo régimen, de esta posibilidad, de esta opción que pueden tomar algunos contribuyentes, personas físicas, arrendadores, decías, actividad empresarial, servicios profesionales, los que actualmente tributan aún en el régimen de incorporación fiscal. Ellos podrían pasar a este nuevo régimen y algo que me llama la atención es
podría convenirles incluso porque aún en el régimen de incorporación fiscal, finalmente hablabas de una reducción de impuestos, estamos pagando con base en una reducción de impuestos Claro, que va disminuyendo gradualmente y al final del día, las tasas que se manejan para este régimen simplificado son tasas bajas, me parece, son tasas que disminuyen sensiblemente el importe a pagar y no sé, desde tu punto de vista, qué tanto le vaya a convenir realmente al fisco, qué tanto se vaya a ampliar la base, como para que estas tasas tan bajas sufraguen los regímenes que desaparecerán o que irán siendo absorbidos por el concepto. claro. Y mira, es muy interesante esto que preguntas, porque si tú recuerdas cuando se propone el paquete económico, vienen ciertos números respecto al universo de contribuyentes que existen en el país. Y ahí se mencionan cuántas personas están por sueldos y salarios, cuántos por una actividad profesional, empresarial, personas físicas, etcétera, ¿no? Y precisamente me he puesto a pensar y tengo por pendiente el llevar a cabo tal vez un estudio, un análisis respecto al promedio de las personas de ese universo que se señalan ahí, que más o menos reciben un sueldo, X cantidad, por el cual se ocasiona una retención, y de los otros regímenes fiscales, ¿no? Como el de actividad empresarial y profesional, para poder ver si es en realidad lo que el fisco busca recaudar y obtener pues este ingreso que desde luego va a servir para el erario. Eh, yo lo dudo mucho porque en realidad con estas tasas bajas y considerando que muchas personas en el RIF están teniendo el beneficio de la reducción de tasa, seguramente puedan optar hasta por continuar en el RIF por el tema de las deducciones también, ya que en este régimen simplificado de confianza, pues no se van a considerar las deducciones para determinar la base del impuesto sobre la renta, sino va a ser sobre el ingreso acumulable. De tal manera que, pues sí está muy interesante el poder hacer un estudio, un análisis de cuánto se podría recaudar efectivamente con este régimen de confianza en ese universo de contribuyentes que expone la autoridad y cuánto se está recaudando o cuánto se recaudó finalmente en 2021 teniendo los contribuyentes que se tienen, aún así con la actividad económica baja por la pandemia y la crisis económica y lo que tú quieras mencionar. Así que yo creo que sí voy a hacer en su momento este estudio, este análisis para poder ver qué tan atractivo puede ser el régimen el nacimiento de este régimen para la autoridad y que la recaudación se vea beneficiada. Y este es un tema importante porque finalmente esperábamos muchos que el nuevo régimen que se pudiera proporcionar a México fuera para precisamente los informales empezaran a contribuir. Pero no, estamos hablando de algo muy diferente porque ahora los contribuyentes actuales nos tenemos que reorganizar y eso obedece que de RIF puedas cambiar a régimen simplificado de confianza. De los otros regímenes fiscales de las personas físicas que acabo de mencionar como arrendamiento y actividad empresarial y profesional, también puedan cambiar. Entonces, pues yo creo que hay que analizar muy bien esta parte para poder tomar muy en cuenta el beneficio que puede implicar, como tú acabas de señalar, el que yo con una actividad profesional, pues mejor pueda acogerme al régimen simplificado de confianza y no seguir tributando bajo el régimen de honorarios, porque también ahí tenemos un tema respecto a las retenciones que deben efectuar las personas morales para las personas que están en este régimen simplificado de confianza, que es una retención del 1.25%. Entonces, sigue siendo muy atractivo en el tema de recaudación, te vuelvo a repetir, lo veo un tanto como que no va a ser lo mejor, que no se incorporó a la informalidad a que tributaran, y pues si con estas tasas pretenden ser atractivos para que la informalidad se alinee a recaudar, pues puede ser, pero habrá que hacer mucha campaña al respecto. Ahora, yo hablaba de la planeación y tú lo mencionabas también hace un momento. Pues la planeación consiste básicamente en saber cuánto estoy contribuyendo por medio del RIF respecto a los años que tengo en el régimen
y cuánto podría contribuir en el régimen de confianza respecto a los ingresos propios de mi actividad en ese régimen. Y tal vez haciendo cuentas pueda yo determinar si me conviene seguir en el RIF o me traslado al régimen simplificado de confianza. De la misma manera, en el tema de honorarios por servicios profesionales, actividad empresarial, habrá que hacer ejercicios en donde analicemos y llevemos a cabo esas planeaciones que nos permitan movernos de un régimen a otro, pues un poco más atractivo, digámoslo así, porque sabemos, Jaime, que yo creo que también faltan reglas de resolución miscelánea que se emitan para que este régimen simplificado de confianza quede un poco más claro, porque pues es también claro que la técnica legislativa que se llevó a cabo para poder presentar esta reforma, pues no es como la mejor, ¿no? Hemos encontrado, y tú lo sabes, muchas deficiencias en cuanto a redacción, en cuanto al estilo, semántica y hasta faltas de ortografía, ¿no? Pero que finalmente en los debates que se han llevado a cabo en el Congreso, pues se han corregido y son las modificaciones tal vez únicas que se han llevado a cabo en la reforma y no sustanciales o de fondo como se podría haber pensado que esto fuera. Así que en el tema del análisis y planeación, pues yo te podría decir básicamente eso, ¿no? Que como contribuyentes vayamos viendo cómo es que estimamos vayan a ser nuestras actividades económicas en cuanto a los ingresos para el próximo año y vayamos decidiendo qué nos conviene. Y hay algo, nos ha tocado compartir en otros foros, en otros espacios, y hay algo en lo que tú has puesto el dedo en la llaga. Parece que tiene un rasgo de inequidad este régimen, sobre todo si lo ponemos frente al esquema que seguirán pagando los trabajadores. Sueldos y salarios sigue bajo el mismo concepto, y entonces un trabajador que podría estar ganando una cantidad única, fija, va a ser objeto de la misma retención por un ingreso que podría ser totalmente castigado de forma diferente con este nuevo régimen. Pero vamos a hacer un corte si quieres y nos platicas ese caso, porque me ha llamado la atención esa puesta a disposición del concepto. Entonces vamos a un corte, estamos en Diálogos Fiscales, no se vayan. ¿Conoces una plataforma de capacitación? IDC Click es un servicio de streaming para tu capacitación en cualquier dispositivo. Resuelve tus dudas en nuestros seminarios fiscales, jurídicos y laborales. Todos nuestros programas de televisión en una sola plataforma. Todo esto en un solo catálogo disponible las 24 horas. Únete a la familia IDC con la mejor plataforma para una capacitación completa. IDC Click, tu mejor opción. Bien, pues estamos platicando con el maestro Sergio Sánchez Cabrera, Diálogos Fiscales, y estos temas son interesantísimos porque pues, hacen cambiar radicalmente la forma de tributar de muchas personas físicas, particularmente es el tema al que nos estamos refiriendo hoy, pero lo hacen en un esquema que a mí me parece resultaría inequitativo para otras personas, para otros contribuyentes, lo has mencionado tú, como son, por ejemplo, el caso de los sueldos y salarios. Ellos siguen pagando las mismas tasas, siguen sujetos a las tarifas de impuesto sobre la renta, que podrían alcanzar importes de hasta el 30% o tasas de hasta el 35% sobre el ingreso marginal, y resulta que hay otras personas que incluso podrían tener ingresos bastante interesantes y estarían tributando como máximo un 2.5. ¿Cómo es la mecánica de causación de este impuesto, Sergio? Porque es algo que nos has dejado ver, pero que no nos has platicado en concreto. ¿Cómo es el régimen para este tipo de personas? Sí, bueno, ya lo mencionábamos, ¿no? Que las tasas van a estar desde el 1% hasta el 2.5% sobre la base de los ingresos acumulables. De tal manera que, en diferencia a como hoy calculamos nuestros impuestos, pues no va a existir la intervención de las deducciones, ¿sí? No se van a poder restar las deducciones para obtener la base del impuesto sobre la renta. Siendo así, bueno, pues entonces, si nos abocamos a verlo de esta forma, pues vamos a
platicar esto que tú acabas de comentar y que es una realidad con la que nos hemos visto en algunos foros y que hay una inequidad en cuanto a los asalariados, ¿sí? Y esto nos invita a muchas cosas, pero finalmente aclaremos en este sentido que los asalariados, mientras pagan a tasas de hasta el 35%, de acuerdo a tarifa, pues van a tener que seguir en esa situación y no van a tener la posibilidad de pagar un impuesto menor, un impuesto sobre la renta menor, porque las personas que estén en este régimen simplificado de confianza, pues simplemente hagamos el ejemplo, ¿no? De quien gane 20,000 pesos, pues tendrá que pagar únicamente 200 pesos de impuestos sobre la renta, en tanto que la persona asalariada que gane 20,000 pesos mensuales, pues tendrá que pagar en un orden de 4 o 5,000 pesos mensuales de impuestos sobre la renta que retendrá su empleador para trasladarla, ¿no? Esto con independencia de la elaboración de la declaración anual y que por las cuestiones de deducciones personales puede obtener un beneficio. Pero siendo así, hoy por hoy, la retención viene siendo más alta, el pago viene siendo más alta en la contribución. Entonces, esto desde luego pues se tiene que aclarar porque finalmente puede ser motivo, desde mi punto de vista, de algunas circunstancias de inconformidad por parte de las personas que estén tributando en este régimen de salarios y pudiera existir la posibilidad, desde luego, que se tengan que hacer los ajustes correspondientes para aclarar esto que no está precisamente previsto aún en lo que está asentado en la reforma como tal y que pueda ocasionar un problema para con los asalariados. Ahora, lo mencionábamos también en algún momento, que pues esto se puede prestar a que se lleven a cabo pues simulaciones, ¿no? Que ahora le digas a los trabajadores que en lugar de pagarles salarios, pues les vas a pagar por régimen simplificado de confianza, porque así lo dijo el doctor Jaime Flores en su programa, y pues no es correcto, ¿no? Al final esto pues contraviene a los derechos laborales porque finalmente pues no estamos hablando de las prestaciones sociales ni todo esto a lo que tiene derecho un trabajador y tampoco es el régimen que precisamente fue creado para una relación laboral. Así que esto no se debe hacer, esperemos que con las reglas se pueda aclarar esta situación para que, siendo así, quede muy claro quiénes van a poder estar de forma definitiva en este régimen simplificado de confianza. Claro, que de hecho lo dice el texto legal, ¿no? No está para los asalariados definitivamente. Sí. Y a mí me parece que, sobre todo tratándose de una administración que ha sido particularmente incisiva en los beneficios al grueso de la población, a la población menos afortunada en términos económicos, me parece que era una oportunidad para que también los salarios pudieran participar del concepto. ¿Por qué crees que a los de salarios los dejaron igual, siendo además, evidentemente, una población cautiva para efecto del pago de contribuciones? ¿Pero por qué se les deja de lado? ¿Por qué se les deja? Pues mira, yo creo que fue una omisión por parte de la autoridad en cuanto a la creación de este nuevo impuesto, porque recordemos que la jefa del SAT, quien estuvo atrás de esto, o está atrás de esta instrumentación, pues es prácticamente matemática, ¿no? A ella muestra estudios, análisis, diferenciaciones, etcétera, y te saca las cuentas precisamente de cuánto es lo que necesitamos tener y cómo, pero en cuanto a temas fiscales, pues sí, definitivamente yo creo que ahí se les barrió el tener que considerar que existen asalariados a una tasa de tarifa y que esto hay que también observarlo, porque finalmente pues están yendo con temas de recaudación bajo estos porcentajes, estas tasas, en las que pudieran significar, como vuelvo a repetir, seguramente un ingreso por el universo de contribuyentes respecto a los regímenes mencionados, ¿no? Pero, pues, la jefa del SAT, pues sí, con todo respeto, es matemática, ya ve estadísticamente números, etcétera, pero los temas fiscales, yo creo que por ahí se escapó algo en este sentido, y desde luego, se hizo el señalamiento, claro, pero no se hace exactamente puntualmente la observación, ¿qué va a pasar con los asalariados con esa inequidad, esa inconformidad que va a existir respecto a por qué yo voy a tener que pagar más? Ahora resuélvemelo, de modo que en la anual
ahora por mis deducciones personales me tengas que devolver más. Si también los gastos anuales, las deducciones personales están topadas a 5 UMAS, entonces, pues no sé por dónde es que se va. No hay forma de equiparar ambos. No hay forma de que se pueda compensar al asalariado en ese sentido, ¿no? Sí, dirán los tribunales, al final del día son dos actividades económicas diferentes, sin embargo me parece, creo que los menos afortunados son los que están en el régimen de salario, los que tienen más temas en contra. Sergio, a manera de conclusión, porque se nos termina el tiempo desafortunadamente, bueno, malo, este régimen simplificado, bueno para quién, malo para quién. Bueno, para que se reorganicen los contribuyentes, malo para los asalariados, ¿no? Así que yo creo que esa sería mi conclusión final. Muchas gracias, Sergio. Y bueno, pues desde luego que sí es bueno, el tema es que no hay una equidad en esa parte que tú señalas, y creo que, bueno, pues no se va a dar en este ejercicio. Esperemos a ver cómo lo llevan los asalariados, cómo se sienten en esa comparación que habrá. Como siempre, Sergio, te agradezco mucho que nos acompañes, y bueno, esta es tu casa, Diálogos Fiscales está abierto para ti siempre. Muchas gracias. Gracias, Jaime. Muy buenas noches. Gracias a tu público. Y a la gente que nos acompañó, muchas gracias, y nos esperamos la próxima semana en una emisión más de Diálogos Fiscales. Hasta la próxima.